Ok, muy bien, pues Melissa, muy buenas tardes, casi noches ya de este jueves. Primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo. Esta es una pequeña entrevista para una actividad académica. Melissa Muñoz, de otra vez, coeditora general metropolitana en Grupo Reforma. Em, También fuiste coeditora de la sección de Ciudad, justamente ahí en Reforma. Te agradecemos que estés con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, en esta pequeña entrevista quisiéramos hablar acerca de las actividades, de las tareas y de cómo se desempeñan los correctores de estilo, o en este caso contigo, los coeditores, los editores, cómo trabajan en los medios de comunicación. Y quisiéramos empezar preguntándote justamente sobre el papel en tu caso, de los coeditores, de qué actividades realizan o cómo se desempeñan. Ok, en primer lugar creo que un editor o un coeditor somos una guía solamente para mejorar el trabajo de los reporteros. El 90% de la materia prima de las páginas es de los reporteros, entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? En primer lugar, cuidar la redacción, ¿no? Es decir, que por lo regular es sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, complemento, como Ujú. lo tengan en las oraciones. Y además, que no, si algo nosotros no nos gusta son las famosas comas subordinadas, ¿no? Entonces, que me metan y me metan y me metan y me metan en un párrafo. Ya cuando un reportero me mete más de dos subordinadas en un párrafo, ya perdimos, ya es una total falta de coherencia en su redacción, ¿no? Entonces, en primer lugar es la redacción que sea así. En segundo, creo que es muy importante que no traiga errores de hecho. ¿Qué le llamamos errores de hecho? Por ejemplo, la jefa de gobierno Miguel Ángel Mancera, ¿no? Por así decirlo, sino la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, o, por ejemplo, poner algo más reciente, por poner que puede ser un error hecho, que digan el atentado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México del jueves pasado. Pues no, fue el viernes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que un editor tiene que fijarse, ¿no? O sea, que no me esté diciendo una incoherencia en tiempo, ni en forma, ni en el tema de los hechos. Creo que en tercer lugar, pues sí son las faltas de ortografía totalmente. Es poco común que cometan errores, porque pues obviamente ya tienen experiencia, pero también una falta de ortografía es poner comas donde no van comas, poner punto y coma donde no va punto y coma, poner punto y seguido donde no va punto y seguido, o en su caso usar mayúsculas y minúsculas cuando tampoco va, cuando es el caso. Ustedes en la materia aprenden ciertas reglas de ortografía, y Reforma tiene un poco, en este caso nosotros, otro adecuado es un manual de estilo, ¿no? Seguramente en algún momento han escuchado a la gente que sale, es que ponen país en alta, ¿no? Pues sí, ni modo ponemos país en alta para referirnos a México y demás, ¿no? Entonces creo que me tengo que fijar perdón, en su ortografía. Y cuarto, esto que les comentaba, de cómo es el tema del manual de estilo, ¿no? Que lo cumplan, que sea, que la mayor parte de las notas vayan como lo requiere el manual de estilo que tenemos en la redacción. Entonces creo que ese es nuestra labor, una mejora de ese trabajo que ellos ya están haciendo afuera, y que nosotros ofrecemos esa mejora al lector. Y también en un asterisco que voy a poner muy, muy importante, nuestro trabajo es poner en común la información, es decir, no caer en los tecnicismos, no caer porque nosotros creemos que nosotros dominamos una fuente, y a final de cuentas el lector a veces no le entiende. Ojo, no es que lo tratemos como tonto, es decir, que nosotros le digamos, oye, fíjate que está pasando esto en temas de reformas en el Congreso, ¿cómo te va a afectar a ti? ¿No? Entonces, esa es la parte de poner la información en común al lector de algo que nosotros dominamos, pero que ellos no tanto, y a través de eso ellos se pueden informar. Muy bien, Melissa, muchas gracias. En este caso, también, ¿cuáles son las funciones con exactitud? Ya no lo mencionaste grosso modo, pero las funciones de un corrector de originales, o en este caso, de una coeditora. Creo, o sea, eh, o sea, ya más específico se refieren, revisar redacción, ¿sí?
sí es correcto. Revisar la redacción. Revisar los tiempos verbales. No podemos estar hablando en presente y en pasado en una misma, en un mismo texto. Todo es presente, todo es pasado. Cuidar mucho como el tema de los párrafos no deben ser larguísimos, tienen que ser por lo regular párrafos cortos. Y muy importante, el cabeceo. El cabeceo, pues aquí tenemos el famoso cabeceo empezando por verbo, en el cual somos muy famosos por eso, y tiene que ser breve. O sea, no podemos decirle, atentaron contra un empresario el viernes pasado en las inmediaciones del aeropuerto. Ya la segunda palabra ya perdimos al lector. Entonces, tenemos que hacer un cabezón más corto, pero directo, sin que tratar de que en 4 o 5 palabras quede claro nuestra idea. Que mi función también es coordinar la agenda, es decir, hacia dónde vamos, qué queremos que se vea en la sección. Mi labor, pues sí, es de repente ver cómo la información de la sección impacta en otras secciones, y coordinarme con las otras secciones de, oye, eso te puede servir a ti, nacional, te puede servir a ti, negocios, etcétera. También mi labor es entrar a muchas juntas, es lo que no me gusta, pero bueno, ¿qué más? Hacer que se cumpla el manual de estilo, esa parte es muy, muy importante, y creo que cuando en el periódico no existe ya propiamente la función de corrector de estilo, porque ya la sabemos todos los editores, pero cuando estaba, su función primordial era es decir, son los guardianes eran los guardianes del manual de estilo, entonces ahora nosotros nos convertimos en los guardianes del manual de estilo, más bien de la ortografía, porque la buena ortografía es un pleonasmo, de la ortografía, del uso correcto de los puntos y las comas, de los puntos y seguidos, de no evitar las subordinadas. Hay una campaña interna mía, no subordinadas más, y de nuestro jefe, de no subordinadas más en los párrafos. ¿Qué más? O sea, ustedes váyanme preguntando y si no estoy siendo específica, digan. Y todo va bien, Melissa. Muchísimas gracias. Respecto a esto que mencionas sobre las secciones, por ejemplo, ¿cómo se dividen o cuántos, en este caso, coeditores hay ahí en Reforma? El número aproximado no lo tengo, pero yo creo que alrededor, mira, vamos a hacer cuentas, son nacional, gente, negocios, buena mesa, de viaje, cancha, en este caso ciudad, más o menos son 6 editores, 6 por sección, calcule como 40, más o menos. O sea, somos como 40 coeditores. Estos coeditores, incluyéndote tú, Melissa, ¿qué preparación tienen que tener? ¿Qué bases son las que deben de formar a un coeditor para que pueda tener esta habilidad? Porque realmente es una habilidad muy, muy grande, saber detectar el punto, la coma, las comillas, qué poner, cuándo va un guión, cuándo no va un guión. ¿Qué preparación se debe de tener? Digo, en primer lugar, pues la mayoría somos licenciados en comunicación con especialidad en periodismo, y hay quienes no lo son, pero se han especializado en eso, pero algunos son abogados, por ejemplo, que se han especializado. Creo que en algún momento, justamente como la cara que hace Jaime, como, caray, que hace un abogado, pero pues obviamente es muy importante, porque cuando te llegan ciertos documentos, sobre todo legales, tener la visión de un abogado y que te diga, oye, aguas, porque estás haciendo una mafufada en tu nota, ¿no? Las audiencias no son así, los procesos penales no son así, o sea, ese tipo de cosas ayudan mucho. Pero bueno, eso es en primer lugar. Yo creo que en segundo tenemos que tener una lectura diaria de todo lo que se publica en otros medios y lo que publican aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque al leer y estar editando las notas, a veces yo creo que la materia prima de un periodista es la sorpresa. Y si de repente no te causa sorpresa algo, ya es cuando ya perdiste todo, o sea, caray, ¿no? Entonces, cuando la estás revisando, tienes que tener mucho cuidado y que lo que tú estés editando no se haya publicado ya antes, ni en el mismo periódico, ni afuera. Entonces, esa es ser como, eres como un vigía, ¿no? O sea, estás viendo totalmente todo. Eso es leer. Yo creo que
siempre recomiendo, y cuando me han invitado de repente a dar clases, me dicen, ¿qué recomiendas para poder de todo leer lo que sea? Pues, o sea, leer libros, leer todo, porque eso te va, en primer lugar, a enseñar una manera diferente de redactar, pero también te va educando tu ojo, ¿no? A las palabras, a las nuevas palabras, lo que les decía, los puntos, coma, punto y coma, dos puntos, ese tipo de cosas, vas viendo cómo en la literatura o en los mismos libros dedicados al periodismo los van usando. Entonces creo que es leer. Creo que creo que nos falta ser humildes en algunas cosas y decir, esto no lo sé, esto lo voy a aprender y demás. Y lo más importante es siempre consultar cualquier cambio que uno quiera hacer, cualquier ajuste que uno quiera hacer a la nota, que no sea de ortografía, sino de temas de información con el reportero. ¿Por qué? En algún momento todavía, yo es una anécdota, tenía una discusión con un coeditor porque yo era su jefa y le llamé la atención muy fuerte porque al día siguiente publicó una nota volada. ¿Qué le quiero decir volada? Exageró lo que el reportero le dijo porque pues, él le metió de su cosecha, ¿no? Así, yo creo que, boom, bueno, ¿no sabes? Y entonces le dije, tú tienes que revisar con él. Y me dijo, es un error tener que revisar con los reporteros todo. Le dije, ¿no? Porque al final de cuentas ellos son los que están afuera, ellos son los que firman la nota. Entonces, tú tienes, es decir, es obvio que si tiene un error de sintaxis, si tiene un error de hecho que tú ya sabes que dices, oye, pues no, la jefa de gobierno no es Olga Sánchez Cordero, sino es Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es por irme al extremo, pues obviamente que no le vas a decir, oye, voy a cambiar el cargo, ¿no? Pues no, lo haces ya en automático. Pero cuando haces un cambio de redacción totalmente a la manera en la que él redacta o la intención que él tiene al hacer esa redacción, sí tienes que tocar base con él y decirle, yo te propongo esto porque creo que es mejor para lo que tú estás buscando darle a entender al lector, pero no cambiarlo así porque sí. Creo que, y para eso se necesita lo que yo les decía antes, humildad y el saber que esto es un trabajo en equipo. Un periódico no lo hacemos los editores, lo hacen los reporteros. Entonces, creo que es esa parte. Y pues, creo que también requiere mucha organización. O sea, a veces no, y un trabajo previo de ciertas notas o con los mismos reporteros de constantemente decirles, hay fallas en esto, hay muchas mejoras en esto, ¿no? O sea, que requiere una constante comunicación con ellos también. Respecto a este trabajo que mencionas, es obvio que, bueno, como ciudadanos y más aún como periodistas tenemos que estar leyendo y que estar informados. ¿Hay alguna rutina, por ejemplo, respecto a este trabajo que mencionas, en el revisar esos textos o en el trabajar diario con los periodistas o con los autores con todos los textos que van llegando? Sí, en primer lugar como que ya la experiencia te lo da, o sea, tú ya mismo los vas conociendo, ¿no? O sea, ibas diciendo, a ver, ¿cuántas notas me aporta el día Jaime? ¿Cuántas me las aporta Joan? ¿No? Entonces ya de repente ya los vas conociendo. Creo que eso es más que otra con experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso que ustedes que conocen a Ulises o que lo conoce Jaime, al iniciar no estaba familiarizado con el estilo de todos, ¿no? Y no estaba familiarizado como que cubría qué y tal. Ahorita tú le preguntas y con una mano en la cintura te dice, ya sé cómo escribe tal, ya sé cómo escribe tal, ya sé qué notas va a mandar, ya sé qué tal. Pero requiere una agenda previa, es decir, todos los días ellos mandan una agenda de en qué están. Entonces, yo ya sé a quién, y además los tengo divididos por fuentes. Entonces, obviamente, no todos me van a mandar de Sheinbaum, ¿no? No todos me van a mandar de la Secretaría de Medio Ambiente, no todos me van a mandar a COVID, no todos me van a mandar el metro, ¿no? Que se ha convertido ya en un tema muy, muy importante para la ciudad, no todos me van a mandar de sismo, ¿no? Es decir, ya tengo yo muy claro quién tiene estas fuentes, quién tiene estas otras, quién de repente está flojo, no lo digo en el sentido despectivo, sino flojo en la agenda en cuanto a que tiene pocas cosas y hay uno que lo tiene cargado, entonces yo ya voy de repente diciendo, a ver, si Jaime ya trae 10 notas y Joan tiene 3, creo que es muy importante, ya en lugar de este tema, dejárselo a Jaime, se lo voy a dejar a Joan, ¿no? O sea, habla de una distribución del trabajo, no todos cubren todo, y es lo que les decía a la organización, o sea, si yo tuviera todos reporteando todo, pues ya yo misma ya hubiera enloquecido, porque pues todos me mandarían la nota al mismo tiempo y no se cubrirían las cosas
de repente de otras fuentes, pues. Muy bien, Melissa. En este caso, la descripción de actividades tal cual del coeditor, ¿cuál es? O sea, llega, bueno, en una época regular en la que llegamos Te a la cuento, o sea, oficina, llegamos al periódico. ¿quieres mi día? Sí, Ok, muy bien. Todos los días yo me despierto a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. Lo primero que hago es, hay un chat que formamos varios colegas de otros medios y demás, donde compartimos todos los periódicos de todo el país y en general, pues también hay periódicos del mundo. Y en lo que se busca es leerlos, ¿no? Es decir, no leo todos tampoco. O sea, es decir, trato de leer quiénes son la competencia directa, decían ustedes al inicio Excelsior, ¿no? El Universal, eh, la Crónica, ¿no? De repente. Y eso sí, hay un PDF que es de portadas de metropolitanas y son las portadas que yo más me intereso, ¿no? Entonces, ya que es en eso, a las 11 de la mañana tengo una junta donde pues realmente se ve qué tipo de cobertura traemos y todo el tiempo es resolver cosas por teléfono, por WhatsApp, es decir, trato casi siempre de ver la conferencia de gobierno, casi siempre trato de verla, porque es la manera que yo tengo de rebotar con la reportera qué tipo de ángulo veo en el día de esa nota, o si es fuerte o no es fuerte, si interesa o no interesa, ¿no? Y pues obviamente ya al llegar acá al periódico, nosotros no hacemos home office, o sea, es decir, somos una actividad esencial y entonces siempre estamos aquí en la redacción. Entonces, tengo que ver qué tipo de notas tengo, me llega un esquema, ¿no? De qué es cómo va distribuida la sección, y hago una junta a las 3:15 con los coeditores y les digo, esa nota va en tal página, ¿cómo defino yo como jerarquía? Por la importancia y lo más relevante y lo que causa impacto, ¿no? Y bueno, pues les voy diciendo a los reporteros, oye, mándame tu nota de tus caracteres para terminar esa junta, la necesito así, pum, pum, ¿no? Y a las 4:30 bajo también a una junta con todos los editores de la sección donde mostramos qué tipo de información llevamos en la portada. Y después, pues, es ir editando las notas, ¿no? Y ir platicando con los reporteros ya en el transcurso de la tarde. Oye, así vamos, porque tenemos un deadline. Tenemos que enviar toda la sección alrededor de las 10:30 a las 11, porque pues, obviamente hay un proceso que no depende de mí, del cual también yo desconozco, que es cuando se va a la prensa del periódico, ¿no? Y para que se pueda distribuir al día siguiente. Pero por lo regular, pues mi horario de trabajo termina siendo a las 12:30, la 12:30, y ya, pues obviamente ya cuando nosotros ya les decimos, ya cuando las páginas están en la prensa, ya ahí ya digo, ya se acabó mi labor de hoy y lo que sigue, ¿no? Y así es prácticamente todos los días que descanso, eh, siempre, creo que de repente uno genera cierta adicción al trabajo que está mal, no lo puedo poner entre paréntesis, pero bueno, me gusta, me apasiona y pues además soy la jefa de un equipo, entonces pues creo que mi responsabilidad también es estar un poco pendiente de eso, entonces pues yo descanso viernes y sábado, cosa que me gusta mucho, y pues estoy pendiente de la edición vía WhatsApp esos 2 días, y pues así, prácticamente eso es mi quehacer diario. Bueno, también alrededor de las 10 de la noche, un poquito antes, armo la agenda del día siguiente, qué tipo de coberturas hay, qué eventos sirven para tomar fotos, qué le podemos dar seguimiento de los temas que traemos, y, o sea, grandes rasgos es eso, o no grandes rasgos, muy en específico eso es lo que, pues la labor de todos los días. Van saliendo detalles, van saliendo cosas obviamente, pero pues en un día normal, pues eso es pues. Ya nos comentaste que una de las principales tareas o de lo más importante es hacer cumplir el manual de estilo, que es una de las principales tareas. Y justamente sobre esto, el medio, en este caso Reforma, tiene su propio manual, tiene su propia Sí, guía. sí, tenemos un manual de estilo creado por los directores del periódico y el dueño del periódico. ¿Y cómo lo manejan o cómo se distribuye para que todos lo tengan disponible y presente? Cuando entran al taller de reforma, que es el taller que les comentaba al inicio, se nos reparte a todos el manual de estilo, y yo siempre tengo un manual de estilo en mi lugar. Entonces, la verdad es que el taller de reforma, yo siempre he dicho que es el primer filtro para entrar a trabajar aquí. Entonces, pues obviamente tienes una capacitación
de cómo es que nos manejamos, y yo misma también, si de repente noto, les digo, oigan, aguas, porque pues esto va así, ¿no? O esto no, esto se pone de cierta manera, pero sí, o sea, no, desafortunadamente nuestro manual de estilo, o afortunadamente ahí sí no sabía cómo calificarlo, no es como el del país, ¿no? Que se vende. El manual de estilo del país se vende y es muy claro, como nosotros, no es un documento 100% confidencial, 100% interno, es intransferible, pues, o sea, y además no, salvo lo de país y lo de las cabezas con verbo, pues son cosas que son muy, muy comunes afuera, pero pues el resto de la información es algo que se queda entre muros, pues. Ok, infiero que este manual, pues bueno, contiene símbolos internos que ustedes los distinguen para saber qué moverle, qué cambiarle, o en este caso no sé si regresan al periodista el artículo, perdón, o el reportaje, en este caso la nota, para que haya una edición por parte de él, o ustedes ya la editan directamente. En temas de estilo ya no se la regresamos a él, nosotros lo hacemos directamente, no, no usamos símbolos, porque es eso, o sea, es decir, eso lo hacían los correctores de estilo. Obviamente, ¿por qué? Porque hay un departamento 100% dedicado a eso. Entonces, como ahora nosotros no nada más vemos esa parte, lo que nos hacemos cuando, perdón, lo olvidé con lo de las tareas, tratamos de imprimir las páginas y leerlas a la antigüita, ¿no? Entonces, ponerlas ahí, no marcamos asteriscos, nada más en redondeos, especificamos al lado y demás. Ya cuando son cuestiones muy graves de redacción, que por ejemplo a veces se nos llega los editores de decir, oye, ouch, porque ya te marqué 3 errores así, así, así. Cuando es eso, se tiene que rehacer la nota en el sistema que nosotros manejamos interno, ya no es una cuestión de detallitos, ¿no? Sino ya es una cuestión de detallotes. Entonces, pero así es, o sea, ya con cuestiones de estilo ya no se las regresamos, pero sí, si por ejemplo es muy recurrente que tengan el mismo error un reportero siempre, siempre, siempre en como mayúsculas o minúsculas, ahí sí es cuando le digo, muchacho, intentas leer otra vez el manual de estilo, porque hay algo que, pese a que tú ves que yo lo cambio, no lo haces, y yo creo que es importante marcártelo, mi labor es cambiarlo, pero también trato de que de origen venga así, y si de origen no viene así y hace el mismo error, pues eso habla de que no estás ni leyendo lo que estamos editando, ni estás entendiendo cómo opera el manual, ¿no? Y por ejemplo, en estos casos, cuando vuelven a cometer los mismos errores, ¿cuál es el proceso una vez que se le avisó, se le volvió a advertir, se volvió a caer en el mismo error? ¿Qué sigue o qué le comentan o qué se hace? Eh, pues ya o sea, antes sabía, no sé si ahorita, pero como un taller más, con las personas que lo daban del taller, pues ya como más de especialización de, oye, creo que él trae problemas con esto, o pues si ya es mucho a lo mejor y recurrimos a la parte ya de hacer, por ejemplo, un Zoom o de citarlo y decirlo, oye, vamos a darnos unas clases sobre esto, pero son los menos casos. Creo que me pasó con 2 personas y ya no están, o sea, como que también ya no están, porque además eso te refleja mucho si tienen vocación o no para esto. Entonces, cuando ya, o sea, cuando le dices, oye, fíjate que nosotros ponemos país en alta, ¿no? Por poner un ejemplo. Y ya se lo dijiste una vez, entonces lo vuelvo a poner en el, oye, ¿qué crees que país va en alta? Entonces, y ya cuando le mandas una foto de, mira, pero aquí va la razón por la cual el país va en alta del manual de estilo, y a pesar de todo eso, ya cuando ya pasan el taller y siguen poniendo país en alta, eso ya habla, digo, en baja, sorry, ya habla de que ni le interesa su trabajo, ni tiene ocasión para esto, ni le gusta el estilo de Reforma, ¿no? Porque también un día me decía, es que ¿por qué Reforma tiene que ser así, ¿no? Con ese tipo de ortografía, y yo les decía, ni modo, cuando entramos un medio al que sea, decidimos que decidimos acoplarnos a su línea editorial de la manera en la que hacen las cosas con el manual de estilo, no hay otra cosa, o sea, no vas a llegar al país y le vas a decir, oye, no quiero poner los verbos así, ¿no? O sea, pues no, obviamente no, ¿no? Sí, no puedes llegar y cambiar completamente el sistema. Exacto. Uh-huh. Bueno, y ahorita a ver si no invadimos esa confidencialidad del el manual de estilo. Sí. Hay algunos datos, son generales que quisiéramos preguntar. Por ejemplo, el año. Hay un manual, un primer manual, se elabora cada año, se renueva. ¿Cómo manejan eso? Eh, no, no, no tendrá el año de creación, supongo que tiene que ver con cuando Reforma empezó, que es en el 93, es una mera suposición. Y
pues yo tendré hace 7 años y sigo llevando el mismo manual, salvo algunas adecuaciones que de repente nos llegaron a informar las personas que lo manejaban vía correo, pero yo sigo teniendo un manual desde hace 7 años que entré al taller y entré al periódico. Muy bien. Ahora, en este caso, Melissa, queremos tocar otro punto importante, que son los titulares. Los titulares de cada una de las notas. ¿Quién o quiénes son los encargados de la elaboración de estos titulares? En este caso, tú como coeditora o el mismo reportero, el cual le da nombre ya sea a la nota, a la entrevista, el reportaje, la crónica. Tú sabes cuando un reportero tiene muy claro su trabajo y el ángulo, cuando su cabeza la dejas intacta. Es decir, cuando la cabeza que él te manda es el ángulo que sostiene la nota, en este caso ustedes le llaman, ay, se me fue como lo ven en el periodismo, digo, en la academia, pero me voy a acordar, pero es cuando él tiene muy claro el ángulo de la nota, el enfoque es la palabra. Cuando tiene muy claro el enfoque de la nota, cuando su cabeza empieza con ver o dar la idea, él la pone y yo así tal cual la dejo, ¿no? Pero cuando veo que, por ejemplo, no está haciendo la correcta, el ángulo de la nota es otro, trae 3 ángulos en la nota, pues ahí ya la pongo yo. Y en este caso, trato de que sea lo más adecuado a lo que él planteó, pero eso es muy importante. Cuando él me está ofreciendo 3 ángulos diferentes en una nota, sí se la regreso y le digo, hay que reformularla, porque es un ángulo, obviamente se van, un enfoque, pues entonces ahí se van distribuyendo las ideas, pero un día me pasó una nota que la revisé, traía 7 ángulos, la nota en 3 párrafos, ¿no? Entonces, sí le dije, necesito que por favor tú organices tu mente para que tú mandes un solo ángulo. Pues. Y lo hizo muy bien porque obviamente ya cuando mi papá tiene razón, lo mandó y le fue la cabeza que se quedó, prácticamente la redacción que se quedó. ¿Por qué? Porque está cuidando mucho, a pulcritud, así, con pulcritud, perdón, lo que está escribiendo, ¿no? Entonces, depende de él, del reportero, la reportera, y depende también del ojo del editor en cuanto a que, por ejemplo, ellos pueden traer una nota y tú dices, oye, pero ¿qué tal que el ángulo es este? Entonces ya la cambias, ¿no? Y ellos dicen, pues sí, ¿qué es lo que les decía sobre la comunicación? Y entonces no hay como un manejo tan estricto o una cierta norma bien establecida para el manejo de la información, para el manejo, bueno, para el establecer los titulares, sino que mientras cumpla las características que ustedes pidan y tenga bien definido ese enfoque, dan cierta libertad a cómo lo desarrollan. Sí, exacto. Pero también, por ejemplo, sí cuidamos mucho no decir, ¿cómo decirlo? Editorializar con las cabezas. Esa es la palabra. Una cabeza de una nota periodística no editorializa, nada más cuenta el hecho. Entonces sí, también tratamos de que no tenga ningún tipo de verbo calificativo que en lugar de informar termine haciendo que parezcamos nosotros como opinadores. ¿No? ¿Cuáles serían las características principales que tienen estos titulares en Reforma? Atractivo, tiene que empezar con verbo, lo diré por enésima vez. Tiene que ser en esas 4 o 5 palabras, dar una idea al lector de lo que va a tratar la nota. Entonces, eso es. No sé qué más tenga, cuidar mucho lo del manual que les decía, qué tipo de palabras van en altas, qué tipo de palabras van en bajas, o sea, así. Pero sí, creo que tiene que ser, acuérdense del famoso título gancho, ¿no? O sea, tiene que atraer a la idea. Caray, o sea, ¿qué me quieres decir, no? O sea, como que ser claro, pero también dejarle la duda para que se ponga a leer tu nota, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, a los aspectos gramaticales, en cuanto a justamente esa revisión que tienes de los titulares, ¿qué intención o cómo lo terminan de definir cuando hay que corregirlo? No estoy entendiendo muy bien la pregunta, Joan. A ver. O sea, por ejemplo, para corregir un titular, ya nos dijiste que justamente que es atractivo, lo del verbo, esto es que cumpla las características del manual. ¿Qué otros aspectos gramaticales has identificado que hay que corregir o que, por ejemplo, un periodista que es nuevo o que está justamente cumpliendo apenas
cierto proceso y está entrando, ¿qué errores tienen o cómo identificas esos errores? Ok, ya te entendí. Cuando un reportero entra de nuevo ingreso, su titular a veces mide 40 palabras. Entonces, pues obviamente no. O sea, es decir, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inauguró ayer un Pilares. Puta, o sea, bueno, ya perdiste, ya me diste la nota en el primer párrafo, y la cabeza la ponen con la estructura del que debería ser el primer párrafo, es decir, sujeto, verbo y predicado, ¿no? O sea, lo básico que nos enseñan en la primaria, lo empieza así, ¿no? O sea, y eso es lo que yo noto, y pues ahí es donde yo tengo que cambiar esa parte porque no me dice tampoco nada, ¿no? Creo que básicamente ese es el error que cometen, lo que les decía del manual de estilo, y también pasa que califican, eso sí es cierto. De repente confunden el adjetivo con el sustantivo, ¿no? Entonces ya es como, la nueva jefa de gobierno, pues pues ya no es nueva, ¿no? O sea, ya tiene 3 años, ya quitemos de nueva. O la criticada jefa de gobierno, pues sí, o sea, sí la critican, pero pues no tenemos que decir, ¿no? Entonces, como que tienen un poquito a calificar. Creo que esas son las cosas que yo veo cuando entran. Muy bien, pues creo que sería todo por esta ocasión, Ok, Melissa. Esperemos en un futuro haya más por preguntar o por claro que colaborar, sí. ojalá. No, claro que sí. Espero que les sea útil y cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden. Sí, claro Muchas que sí, gracias, muchísimas Melissa. gracias.